tal amigos? Estamos aquí en la primera transmisión de nuestros programas de entrevistas de diálogos culturales para Lenox Cultura y para nuestro canal de YouTube de Lenox Cultura TV. Así que bueno, el día de hoy vamos a comenzar con una entrevista muy interesante con un personaje clave dentro de la política y dentro de la participación ciudadana en Jalisco, pero principalmente tocando temas culturales. Vamos a hablar este día con José Pedro Kumamoto Aguilar, un joven, muy joven, a quien tenemos hoy de invitado. Él es diputado, el primer diputado independiente en Jalisco, que está en el Congreso por el Distrito 10, ¿verdad? Así es. Y bueno, Pedro es gestor cultural de carrera por el ITESO y también fuiste presidente de la Sociedad de Alumnos. Pero bueno, vamos a tener este diálogo y obviamente los invitamos a que dejen sus comentarios y a que nos acompañen dentro de este canal. Igual le haremos llegar las preguntas a Pedro después para tratar de tener una retroalimentación, pero igual pues vamos a conocerlo un poco y a hablar, a lo mejor no tanto de política, pero sí mucho de cultura. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias y gracias por la bienvenida a Lenus Cultura. Muy bien, Pedro. Tenemos, obviamente, pues, te conocemos en fechas más recientes como diputado, ¿no? Pero poca gente sabe, por ejemplo, Gracias. que eres gestor cultural de carrera. ¿Por qué elegir la gestión cultural? ¿Cómo te nace? Bueno, yo creo que primero esta es una gran oportunidad porque creo que es la primera vez que me entrevistan desde el perfil de gestor cultural, así que es una entrevista un tanto inédita en muchos sentidos para mí y es una oportunidad muy grande, así que muchas gracias por permitírmelo platicar. La otra parte, bueno, muy importante, yo decido saliendo de la preparatoria que me quiero dedicar a temas relacionados con las artes audiovisuales, con las artes escénicas. Me voy a la UNAM a estudiar literatura dramática y teatro y ahí me doy cuenta que lo mío está entre los movimientos sociales, el cine, la producción. Intento entrar al CUEC y bueno, al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. No logro, llego hasta la última etapa, pero al final no soy seleccionado y eso pues me hace reflexionar acerca de por qué probablemente no fui seleccionado. Regreso a Guadalajara y empiezo a colaborar en una revista de literatura. En ese momento sobre todo me quería dedicar a procesos editoriales y me empiezo a dar cuenta que en buena medida no fui seleccionado, yo quiero pensar que por eso, que parte de mi vena tenía mucho más que ver con hacer que las cosas pasaran. Parte importante de lo que me interesaba era el proceso detrás de la creación artística. Me interesaba mucho poder construir procesos de producción, de gestión y sobre todo me interesaba mucho enraizado o arraigado a los procesos sociales específicos. El movimiento estudiantil de la UNAM alrededor de Atenco me mueve mucho y es el primer espacio en donde participo activamente. Luego regreso a Guadalajara, genero procesos o participo en procesos sociales y continúo participando te digo, en esta revista. La revista también lleva a procesos de gestión cultural como producción de fiestas, producción de actividades para poder fondear nuestros procesos. Y digo, quizás por ahí estén las respuestas de mis procesos profesionales y es como decido entrar a la gestión cultural. Muy bien, excelente. Y bueno, obviamente hablar de cultura muchas veces se tiene tanto el mito como la creencia de que la cultura debe ser gratis, ¿no? Y mucho del mexicano regularmente piensa que, bueno, si te vas a dedicar a la cultura, pues no vas a poder vivir de ella. Pero ¿tú qué opinas? ¿Qué visión tienes, por ejemplo? Eh, ¿Por qué dedicarte a la gestión cultural y cuál era tu visión? O sea, ¿en qué pensabas, obviamente, desempeñarte? Porque te digo, a veces te dicen, voy a ser filósofo y de pronto, bueno, pero ¿y a qué te vas a dedicar, no? ¿Qué más vas a hacer en la vida? En tu caso, Sí, no, creo que yo siempre he pensado que no se trata de lo que dice la sociedad, sino de cómo se van desarrollando cada quien sus talentos, oportunidades, y yo llamaría a las personas que ven esta entrevista de manera muy activa a que se dediquen a aquellas cosas que les apasionan, que les gusta. Y bueno, yo tenía cierto cuando entré a la carrera que era lo que quería dedicarme, que era más dedicado hacia las industrias editoriales, hacia los procesos creativos relacionados sobre todo con literatura y con artes escénicas.
Y poco a poco eso se fue transformando. Entonces, claridad acerca de cómo me iba a ir no tenía, porque me di cuenta a la mitad de mi carrera que si bien es cierto que aquellas industrias, procesos, chambas que salen a partir de las bellas artes sí es gestión cultural, también es gestión cultural bajo una concepción simbólica de la cultura que está más relacionada con la escuela, con distintas escuelas, pero específicamente aquí en México con la UAM y con Canclini. Lo que te plantea es que la cultura son esta serie de significados compartidos por una comunidad. Luego entonces, el ballet sí es cultura, las pirámides es cultura, pero también es cultura cómo entendemos el papel de las mujeres en la política, el papel de los jóvenes, el papel de las personas de la tercera edad, de las personas del campo. Y eso fue lo que me empezó a interesar a mí, cómo entendemos, cómo concebimos a la política y cómo concebimos la participación comunitaria, los movimientos, la contracultura, pues todas aquellas manifestaciones que no van acorde al status quo. Y por lo mismo, pues yo no tenía de ninguna manera claridad de cómo iba a subsistir, para serte muy franco, pero tenía claro que quería dedicarme a estos procesos porque era lo que me llamaba, era lo que me movía. Y a final de cuentas pude haber terminado trabajando en el sector público, pude haber terminado trabajando con iniciativas privadas. Al final de cuentas también me dediqué a la producción escénica durante un buen tiempo, pero lo que les puedo decir es que, por un lado, trabajar en temas culturales vale la pena, es muy redituable, sobre todo si te llama a ti, redituable en lo que haces cotidianamente, y creo que día con día caemos más en cuenta que se debe de profesionalizar las industrias culturales o los procesos creativos, que deben de existir reivindicaciones como seguridad social para las personas que se dedican a este medio, que se pueden utilizar medios no necesariamente capitalistas o neoliberales, sino que se pueden impulsar maneras cooperativistas, modelos de comercio mucho más justo, de procesos de pago mucho más justo a quien se dedica a esto. Y finalmente no tenemos que comprar esta idea de que tenemos que trabajar 12 horas para vivir de manera adecuada. Yo creo que tenemos que exigir y demandar que nuestros sueldos sean bien pagados. En suma, no, la cultura no es gratis en el sentido de quien trabaja en ella sí puede vivir bien de ella, pero también es cierto que se necesita mucha proactividad en este ámbito. Específicamente se necesita constantemente preguntarse cómo podemos llevar a cabo con la mejor profesionalización el trabajo del cual estamos orgullosos de hacer. Excelente. Entonces, veo que recuperas algo de Canclini. Y bueno, por ahí también Ernesto Piedras habla un poco La economía y acerca la cultura. de la economía y la cultura. Pero desde tu perspectiva personal, ¿qué tan importante es la cultura para el desarrollo tanto económico como social de nuestra sociedad? Yo no tengo dudas de que si nos ponemos las pilas, las industrias culturales van a ser la industria principal del país en unos 30 años. Viene el ocaso de tanto el tema de las remesas, que eso ya está sucediendo, como el tema del petróleo. Son hoy por hoy las dos industrias más grandes del país, las que hacen caminar el país, pero la tercera tiene que ver o podría ser el tema de turismo. Si podemos enfocar no solamente turismo, sino también producciones audiovisuales, si podemos impulsar que seamos un espacio detonante de software, si podemos también constituirnos como una gran industria musical, por ejemplo, una gran industria escénica, como la potencia editorial que somos a nivel internacional, o al menos en habla hispana, si podemos sacar adelante otros espacios como las tradiciones, la reivindicación de la gastronomía, de la tradición oral, de nuestros procesos o de los procesos indígenas, yo creo que vamos a poder decir que México, como otros países, sus primeras entradas no son el petróleo, que es aparte una fuente no renovable de energía y que aparte contamina, o las remesas, que significan la expulsión de la población a otros países, sino qué tal si empezamos a constituirnos como un país con turismo interno y externo, con turismo de corte cultural y un poco menos dedicado a la explotación de los recursos. Yo creo que ahí hay grandes respuestas. México tiene, o es, después de quizás China e India, uno de los países más diversos cultural y naturalmente hablando. De nosotros depende que ese patrimonio sea utilizado al beneficio de las mayorías y no de minorías que acaparen de nuevo como élites económicamente los beneficios de estos procesos. Excelente. Y bueno, Pedro, pues hablando obviamente de consumo y de economía cultural, ¿te consideras un consumidor cultural? Yo creo que sí, y no solamente eso, sino un curioso sobre los consumos culturales. Pero bueno,
basado en tu respuesta, ¿qué es lo que regularmente consume Pedro Kumamoto de cultura, hablando, bueno, pues de todo, ¿no? Sí, yo creo que me gusta mucho bueno, trato de mantenerme al día con mis lecturas y eso es algo que, pues, de nuevo, no se puede negar la cruz de la parroquia, me interesaba desde un principio la industria editorial y en eso trato de invertir tiempo y dinero. Actualmente puedo estar leyendo libros de historia, de teoría política, pero también una buena novela, ¿por qué no? ¿No? Eso por un lado, por otro lado también artes escénicas o espacios escénicos musicales. Trato de ir a conciertos, también trato de ir a actividades no necesariamente tan convencionales relacionadas con la cultura como comedia o como performance. Y también pues soy una persona asidua a la curiosidad, sobre todo del contenido web. Me interesa mucho el fenómeno alrededor de los procesos que genera el GIF, que se generan los memes, que genera también las revistas, digamos, digitales, como puede ser Sin embargo, como puede ser también Horizontal, como puede ser Territorio aquí en Guadalajara, como es Lenous. Es Gracias. decir, todos estos espacios que nos permiten otro tipo de intercambios. Y bueno, también estamos en uno de los que pueden ser mis lugares favoritos en Guadalajara, que les invito a que lo visiten, que es Impronta. Y bueno, es quizás el tipo de consumos, hablándolo económicamente, pero consumo cotidiano, el patrimonio de la ciudad para mí es lo más importante. Todos los días voy al centro porque ahí trabajo, pero también es la oportunidad para apreciar la arquitectura, reconocer también ciertas tradiciones y disfrutar de la gastronomía. Excelente. Y bueno, pues obviamente tuviste como tu primer acercamiento con la cultura, ¿no? Más o menos recuerdas en qué época y qué fue lo primero que te llamó la atención. Va a sonar bien chistoso, pero creo que mi primer libro me dejó muy marcado y me fue muy significativo porque yo tenía, de nuevo, estoy diciendo cosas que no había dicho en otras entrevistas, ¿eh? Yo tenía problemas de lenguaje, no podía decir la R bien y no podía decir otras palabras bien. Y mi mamá me regaló y mi papá me regalaron, cuando me gradué del kinder, me regalaron un libro que se llama Manchas aprende a ladrar. Y era un libro acerca de un perrito que no podía ladrar bien, ¿no? Y entonces a mí me marcó mucho porque me di cuenta que los libros sí pueden hablar de cosas que son cercanas a una persona, que pueden ser cosas que te tocan. Y si bien es cierto que esta operación que estoy haciendo de desenmarañar la parte de la recepción de públicos no sucedió en ese momento, lo cierto es que yo decía, pues yo soy como Manchas y los libros pueden hablar de personas o de perritos o de situaciones muy cercanas a mí. Y fue algo que me marcó mucho. Yo aprendí a leer más o menos a los 4 años y medio y desde ese momento pues empecé a desarrollar una relación, yo creo que muy bella, sobre todo con los libros. Pero la poesía desde chiquito, desde primero hasta sexto de primaria, estuve en los concursos para declamar, me gustaba mucho cantar, participaba en los coros. Entonces, si bien es cierto que mi consumo empezó muy joven, también es cierto que fue muy profundo el nivel que llegó y ya después la secundaria pues fue una locura, ¿no? Empecé a leer a José Agustín, a José Emilio Pacheco y eso reiteró, Isabel Allende también fueron de mis primeras lecturas ya más conscientes y eso me hizo darme cuenta que esto que sentía, esta punzada que tenía yo, también la habían sentido muchas personas antes que yo y eso me ayudó a llegar a los clásicos eventualmente. Excelente, ¿no? Fabuloso. Y bueno, no podemos olvidar que obviamente hoy en la actualidad pues eres parte de esta legislatura y que obviamente, bueno, dentro de tu agenda tocas los temas de participación ciudadana, pero ocupa un lugar especial la cultura dentro de tus actividades. ¿Cómo ve Pedro Kumamoto el tema cultural en Jalisco? ¿Cómo aprecias el panorama? Yo creo que es muy similar al de la sociedad civil organizada, en el sentido de que a pesar de que hay muy poco presupuesto público para el desarrollo de las aptitudes, capacidades y espacios de encuentro, a pesar de eso, o a pesar de las malas condiciones, digamos, institucionales que existe, florece tanto el ámbito cultural como la participación ciudadana o social. Por eso digo que hay como muchos brotes que se tocan. Yo creo que tenemos, y ya eso es otra cosa común, muchos de sus creadores o muchos de sus participantes les expulsamos de Guadalajara al no haber las oportunidades laborales, los espacios de presentación, digamos como todas las certidumbres
pues terminamos expulsando muchos o muchos a Ciudad de México, al extranjero. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión. Somos un estado pionero en muchos sentidos en la cultura. Tenemos una gran tradición de creadoras y creadores y tenemos también un potencial a futuro con los hubs tecnológicos que se han establecido y con las tradiciones que son dialogantes con lo que pasa. Yo creo que el tequila, el mariachi y la charrería son muy importantes, pero más allá de eso está sucediendo mucho más en la cultura en Jalisco, en el día a día, y creo que tenemos que aprender a abrazar a las nuevas culturas urbanas y rurales, tenemos que reconocer las contraculturas, tenemos que reconocer la rebeldía, el graffiti, el performance, tenemos que empezar a atraer nuevas visiones y nuevas concepciones y al mismo tiempo no descuidar al ballet y no hay que descuidar también a una buena orquesta filarmónica y construir otros espacios para la música o para el cine o para el diseño, para la arquitectura. Es decir, creo que estamos en un ambiente en donde tenemos todo para poderlo capitalizar, pero creo que nos está haciendo falta capacidad, talento y a lo mejor un poco de no sé cómo decirlo, valentía o ser un poco más echados para adelante dentro de los espacios en donde, por ejemplo, yo participo y es una crítica también al trabajo que realizamos desde las leyes de cultura, pero también a los espacios ejecutivos como casas de cultura municipales o los espacios estatales de cultura. Excelente. Bueno, tocas un punto muy importante. Digo, para nadie es un secreto que en México hace falta una ley general de cultura y que actualmente se están realizando trabajos acerca de esto. Y bueno, pues ahorita está en la parte de los foros y de conocer como la opinión de todos los que participamos activamente en la cultura. Eh, pero en tu caso, ¿qué tan importante es o cuál es tu opinión acerca de esta creación de la ley general de cultura? Yo creo que es muy importante los foros, pero yo siempre les digo que a mí me parece un poco extraño que antes de pensar en, en una Secretaría de Cultura se tenía que pensar primero en la ley que Así da es. inicio a la Secretaría de Cultura. Esto no impide que vaya a existir talento, que vaya a existir muchas cosas interesantes, pero sí debo de decir que es un extrañamiento. Luego, he visto los foros y creo, y he estado al tanto de los foros, y creo que continúan las visiones instituidas o reconocidas o legitimadas por el status quo imperando y creo que poco se le está destinando a los procesos también de cultura que no necesariamente están tan relacionados con el poder o que no dialogan tanto con el poder. Hablo de radios o espacios comunitarios, o sea, hablo también de los espacios relacionados con culturas urbanas o contracultura. Estoy hablando también de los procesos de nuevas integraciones de tecnología con tradiciones. Estoy hablando de los procesos de patrimonio intangible, sobre todo eso, ¿no? Lenguas indígenas o las tradiciones vivas de los barrios. Es decir, creo yo que para que tengamos una verdadera ley de cultura, ley general de cultura ambiciosa, tenemos que cuidar los aspectos del pasado que han sido reconocidos desde hace mucho, pero también tenemos la oportunidad y la obligación de reconocer que la cultura puede ir mucho más allá de los espacios legitimados, sino también empezar a construir una visión de cultura mucho más simbiótica con la sociedad que existe. Y yo creo que es importante que se reconozca de nuevo el derecho y el valor que tienen las tradiciones más clásicas de cultura, reconocidas desde el siglo XVIII, pero también tenemos que hablar de las culturas que vienen del siglo XXI y cómo éstas se nutren, abrevan y pueden constituir otro tipo de espacios independientes, críticos, dialogantes, renovadores, eh, no sé, independientes de lo que habíamos entendido también como cultura. Muy bien, obviamente entonces hace falta dentro de esto como integrar más participación tanto de los ciudadanos, que al final de cuentas son Claro. tanto los receptores como los sujetos que están haciendo cultura, pero hay como di- diversos movimientos o diversas, ¿cómo llamarlo? Como corrientes para la cultura, ¿no? Está la parte de, bueno, permitirle a la gente acceder a la cultura, sería como darte un permiso, ¿no? Pero aparte viene una figura que se constituyó desde hace muy poco tiempo, al menos en Jalisco y en otros estados, esta parte de la participación por medio de consejos ciudadanos municipales dentro de la cultura. ¿Qué hace falta? Realmente hemos visto en los años que existen,
pero que tienen un voz, pero no tanto tienen voto. Exacto. ¿Crees que hace falta hacer algo para darles más poder? Yo creo que tanto en los reglamentos municipales como en la ley estatal de cultura, por ejemplo, la ley de cultura específicamente del Estado de Jalisco, creo que muchas veces son enunciados de buenas intenciones, pero que dejan sin la practicidad a la misma norma o a la misma creación de figuras. De nuevo, eso es un reto que nos tenemos que llevar para quienes estamos detrás del escritorio y quienes debemos de tomar decisiones, porque definitivamente es bueno que den consejo, pero no es lo único que deberían de poder generar, ¿no? Excelente. Y bueno, vamos a volver un poco a lo académico. Desde la cuestión de estudiaste una carrera en el ITESO, y bueno, pues es uno de los lugares, aquí al menos en Guadalajara, de las universidades que han promovido esta educación en gestión cultural. Pero ¿cómo ves el futuro de la gestión cultural? ¿Realmente hay suficiente espacio de acción para los que están estudiando y para los próximos que quieren entrar a estas carreras? Creo que hay mucha materia para trabajar en gestión cultural porque, dicho de una manera un poco más como clara, a mí jamás me ha dejado de sorprender la cantidad de elementos o de materia prima que tiene un gestor cultural mexicano. Es decir, vas a cualquier barrio, hay cuatro senadurías que son increíbles, hay un cronista de la colonia o del barrio, también te encuentras con procesos autogestivos, te encuentras con personas que están tocando música increíble, que escriben, personas que desarrollan cierto tipo de danza, te encuentras con diseñadores, diseñadoras, personas que se dedican a la arquitectura, o sea, realmente México es un país muy vivo en cuestiones culturales y en procesos comunitarios. Yo creo que no existimos suficientes gestoras y gestores culturales por ahora. Más bien, en todo caso, tenemos que ampliar nuestra concepción de cultura, porque si nosotros queremos que todas y todos estemos trabajando nada más en, no sé, en ser manager de Maná, pues sí, solamente hay una banda que Sí, es claro. Maná. Pero si queremos otro tipo de procesos con una apertura distinta, no tiene nada de malo trabajar con Maná. Lo que me refiero es que puedes hacer muchas más cosas. Puedes venirte a trabajar a Impronta, o puedes fundar una cooperativa o una radio comunitaria, o puedes generar un espacio autogestivo de pintura, o puedes impulsar otro tipo de lógicas dentro de la televisión pública. O sea, realmente hay mucho trabajo desde la academia, desde la iniciativa privada, desde el sector público. Yo creo que se puede hacer mucha chamba. Excelente. ¿Cómo ves, por ejemplo, el papel del Estado? Obviamente tiene que generar todos los elementos para incentivar la creación de industrias culturales. Tal como lo mencionas, pues bueno, sería como el futuro de Sí. nuestro desarrollo económico y social, ¿no? ¿Qué crees que tenga que hacer el Estado o qué le hace falta hacer al Estado para promover un poco más estas actividades? Yo creo que es una discusión muy grande y voy a tratar de sintetizar mi postura, que entre el modelo, por ejemplo, francés, que es completamente entregado a la gratuidad para los espacios y para las actividades culturales, en un modelo muy paternalista, o es el modelo paternalista por excelencia, y un modelo británico en donde se incentiva mucho más a la iniciativa privada, a las industrias culturales, que es por excelencia el espacio de la industria naranja o las industrias culturales. Yo creo que yo estoy justo en el centro, es decir, creo yo que el derecho humano al acceso a la cultura debe de ser garantizado y debe de ser una responsabilidad del Estado, es decir, si hay una responsabilidad como tal, pero también por otro lado no debemos de llevarnos la idea de que el Estado debe de generar la totalidad de las industrias culturales. ¿Por qué? Porque al existir un binomio de cultura con Estado, podemos en muchos casos extinguir y expulsar aquella cultura desobediente, aquella cultura independiente, aquella cultura que no está de acuerdo con lo que sucede en el gobierno. Pero por otro lado, no debemos de negar la responsabilidad del gobierno de dotar infraestructura, de generar espacios para becas, de generar espacios para que puedan rotarse la utilización de estas mismas infraestructuras que ya existen, el cuidado, el mantenimiento de nuestros espacios de patrimonio. Es decir,
creo yo que debe de existir un punto en donde se facilita la creación de industrias culturales para que quien no está de acuerdo o no quiere recibir dinero público lo pueda hacer. Y también debe de constituirse un espacio para que florezca la gestión cultural a partir de ciertos incentivos inteligentes, no dedicados para los amigos del poder, sino para un espacio amplio en donde puedan caer quienes somos críticos y quienes no son críticos del status quo. Excelente. Obviamente, pues llegamos a un punto importante. Eh, ya Guadalajara y prácticamente el Estado de Jalisco se convierte en un crisol de actividades culturales, ¿no? Claro. Cada día encontramos mucho más fuentes y mucho más, como mencionabas, cosas que hacer por la cultura. ¿Crees, cómo percibes tú la difusión? ¿Hace falta dentro de los medios tradicionales? ¿Hace falta con los medios electrónicos aún promover y difundir un poco más la cultura? Sí, y no solamente eso, sino me voy un paso más para atrás. Creo que en el medio cultural nos ha hecho falta a lo mejor, no todo el mundo, porque hay gente y casos muy brillantes, pero creo que en general nos ha hecho falta sentarnos un día y ponernos de acuerdo y darnos cuenta de que somos una cadena de muchos eslabones y que las industrias culturales particularmente pueden generar muchos beneficios a la comunidad si se les está impulsando. Pongo un ejemplo. El que hace teatro no solamente es el actor o la actriz, sino también quien desarrolla la divulgación o la difusión de la actividad, el teatro, las personas que trabajan en el teatro, quien hace la música, quien participa en los vestuarios, quien también hace la escenografía, las personas que escribieron la obra, las personas que dirigen. Entonces, estamos hablando de una cadena de valor agregado muy grande, que no se trata de una manufactura o de una mano de obra que nada más está pagando el salario mínimo, como podría ser en un trabajo mal pagado de una transnacional, sino estamos hablando de verdad impactar directamente a la generación de empleos directos para el estado de Jalisco y que aparte el dinero se queda en la comunidad, porque tarde o temprano también eso es otra cosa que podemos ver. Hay muchas obras o hay muchos músicos o hay muchas actividades que pues viven aquí, es decir, no se va a mandar el dinero a Wall Street, no se va a mandar el dinero a sistemas monetarios internacionales, sino se va a quedar en Santa Teresa, se va a ir a Capilla de Jesús, se va a ir a La Calma, se va a ir a donde vive la gente, ¿no? Entonces, creo yo que hemos sido a lo mejor poco estratégicos como sector cultural para darnos cuenta que vale mucho la pena que este sector le vaya bien al estado de Jalisco, pero creo que vamos avanzando y creo que hay buenos ejemplos de quien se ha entendido esto bien y creo que en la medida en que avancemos en esa concepción nos puede ir mucho mejor, mucho más de lo que nos está yendo hoy por hoy en las industrias culturales y creativas y creo que ahí encarna muy bien que empecemos a dejar de ser un estado muy mal pagado. Aristóteles va y nos dice que está generando más empleos, pero también luego sale que son los peores empleos o los peores pagados del país. Entonces no queremos eso, lo que queremos es una lógica con prestaciones, con seguridad social y bien pagados. Excelente. Y bueno, vamos a, obviamente casi todo nos regresa a tocar tu agenda legislativa. Dentro de tu agenda legislativa nos puedes compartir, por ejemplo, qué resta hacer en el tema cultural, o sea, qué tienes pensado. Obviamente vas a cumplir tu primer año como legislador. Eh, ¿qué temas que nos puedas compartir, obviamente, Claro. son como prioridad para Pedro Kumamoto? Mira, son dos cosas. Si bien es cierto que a nivel legislativo estatal hay muchas cosas que se deben de armonizar de la ley, también es cierto que nos dimos cuenta que lo prioritario tenía que ser apoyar o apuntalar los procesos culturales a nivel municipal. Quiero explicar esto. Los centros culturales independientes, los espacios escénicos, todos los procesos creativos que suceden en gran medida son o apoyados u obstaculizados, sobre todo por la autoridad municipal. Esto nos ha tomado mucho trabajo, nos hemos reunido con muchos creadoras y creadores, y nos hemos dado cuenta que realmente la bronca no es la ley estatal de cultura, se puede hacer mucho ahí y vamos a hacerlo, es parte del futuro del segundo año. Pero lo que sí te puedo decir es que lo que nos hemos dado cuenta es que gran parte es, me cierran por una licencia, me piden 14 licencias para poder operar un centro cultural, me están poniendo obstáculos porque el ruido, porque el uso de suelo, muchos temas. Entonces, estamos trabajando en conjunto con Midas y también hemos escuchado la opinión de CIA, los centros culturales independientes, y vamos a seguir escuchando las opiniones de todas y todos los creadores para que específicamente ayudemos a construir un reglamento tipo, es decir, un reglamento que se pueda adaptar a todos los cabildos o a todos los ayuntamientos
para que se pueda impulsar la creación de centros culturales independientes o espacios para el arte en general, reconociendo desde las galerías, las bibliotecas, las librerías, los espacios para la difusión del arte, no sé, circense, la música, el teatro, es decir, ampliamente, no solo las radios comunitarias, es decir, no solamente estamos hablando de espacios específicos para una actividad. Y dos, como te mencionaba, eso lo estamos trabajando y esperamos que en estos meses quede terminado. Y por otro lado, vendrán modificaciones específicamente a la ley estatal de fomento a la cultura. Todavía no está terminada, por lo que no me puedo adelantar mucho, pero sí estamos analizando esos proyectos también. Excelente. Y bueno, pues basta con mencionar que son 39 diputados, tú eres uno de ellos. ¿Hay por parte de los otros legisladores disposición para impulsar estos cambios dentro de la... ¿Cómo lo percibes? Yo creo que de entrada a la Comisión de Cultura hay personas muy responsables, muy chambeadoras. Creo que hay gente que está bien intencionada, empezando por su presidenta, Keila Cui, también las y los vocales que participamos en ella. Yo creo que puede haber mucha receptividad. Creo que también es el caso de mis compañeros de los otros 38 diputados y diputadas. No puedo asegurar que eso va a suceder, pero te puedo decir que hasta ahora ninguna de nuestras iniciativas ha sido rechazada y vamos a seguir con el trabajo responsable y sobre todo de cabildeo, de decirles, hey, hay que impulsar este tipo de temas. Yo lo que diría es que cuando la comunidad vea que vienen estas iniciativas, que primero critiquen, participen, propongan, mejoren, digan esto sí, esto no, y después, si es la iniciativa que les representa, que la apoyen. Si no, pues evidentemente critiquenla, planteen modificaciones. Adelante, ¿no? Pero sí, sí, vamos haciendo un equipo común frente a las y a los diputados. Excelente, ya casi terminamos este espacio de la entrevista, pero no quisiera irme sin preguntarte. Hace unos días presentaste un fondo denominado Germina en este sentido, ¿no? Obviamente hablabas de proyectos sociales y proyectos que tuvieran impacto dentro de la población del estado de Jalisco. Bueno, para quienes ven esta entrevista, la duda sería, para aquellos que realizan proyectos culturales, ¿hay forma de participar de este fondo? Claro que sí. De hecho, hay que reconocer que, por ejemplo, una obra de teatro puede tener un objetivo de divulgación de los derechos humanos. Hemos visto el caso o hemos visto casos particulares en donde, por ejemplo, se denuncia el abuso sexual infantil, hemos visto casos en donde se impulsa nuevas visiones de las diversidades sexuales, hemos visto casos en donde la música puede ser un medio también para reírnos, pero también para divulgar las censuras que se detienen de parte del gobierno. Es decir, la cultura en sí tiene muchas maneras de apuntalar el desarrollo comunitario, la divulgación de los derechos, el impulso a la participación ciudadana, la pedagogía política. Entonces, si se cumplen esos objetivos, desde luego que pueden participar. Si divulgan a lo mejor el arte contemporáneo que está dialogando con otras visiones, que no sé, que son diálogos entre distintos artistas, a lo mejor ahí no cabría porque no está impulsando necesariamente estos valores, no porque sea malo, sino porque tiene ciertos objetivos el fondo. Si es un análisis, una investigación sobre el ballet o sobre los templos mayas, no es que esté mal, pero este fondo no va para eso. Pero si impulsan estos valores que digo, ¿no? El desarrollo comunitario, la participación ciudadana, el empoderamiento público, la pedagogía política, adelante, participen. Hay una bolsa de hasta 950,000 pesos que puede ser repartida entre 10 personas o 10 proyectos que pidan 95,000 pesos, o puede ser para 4 proyectos que pidan alrededor de 200,000 pesos. O sea, no hay como tal una cantidad de proyectos a apoyar, sino hay una bolsa que se puede distribuir entre esos proyectos. Todos los datos los pueden encontrar en fondogermina.mx y me daría mucho gusto ver proyectos culturales acompañados de proyectos políticos, proyectos ecologistas, proyectos cooperativistas, proyectos que reivindiquen y que entiendan nuevas formas de producción y nuevas formas de intercambios económicos, sociales y políticos, y que reivindiquen las relaciones de poder entre las personas. Eso es lo que busca, lo que pugna este fondo Germina. Participarán en el comité de selección
personas del periodismo y de las personas que participan en movimientos sociales, personas que participan también en la academia, en la iniciativa privada y que participan finalmente en espacios internacionales, nacionales y locales. Así que va a haber una multiplicidad de perfiles que creo que van a poder evaluarles de la forma más objetiva. Excelente, pues bueno, hemos llegado al final de la entrevista. Primeramente, pues agradecerte que le Ah, a hayas ti. destinado este espacio a la Cultura. Y bueno, pues obviamente tu plataforma y casi todo tu trabajo lo pueden seguir desde los medios digitales, ¿no? Fuera de que Así es. puedan asistir al Congreso. ¿Dónde te encuentran, Pedro? Sí, me pueden encontrar en Pedro Kumamoto en Facebook, en P Kumamoto en Twitter y perdón, en Instagram y también en Snapchat. Ya nos estamos inaugurando por allá. Y por otro lado, en kumamoto.mx pueden conocer todo el trabajo legislativo que estamos haciendo y finalmente, como les mencionaba, www.fondogermina.mx pueden encontrar la convocatoria de la que estuvimos hablando. Excelente. No sé si quieras agregar un poco más, un mensaje para que la gente, obviamente los más chavos que de pronto que no encuentran alguna carrera, pues obviamente se decidan por la gestión cultural con todo lo que nos platicaste. Y bueno, pues obviamente, ¿qué esperas obviamente de la cultura y realmente hace falta más participación ciudadana en este tema? Bueno, yo creo que sí vamos a entrar en nuevos modelos económicos, políticos y sociales en este país. Eso significará una verdadera revolución en los procesos de cómo entendemos las industrias culturales y cómo entendemos el patrimonio tangible e intangible, cómo abrazamos nuestras tradiciones, cómo entendemos que la gastronomía, que el turismo, que la arquitectura, que el diseño, que las artes escénicas, que el teatro, que el video van a cambiar este país y que pueden constituirse como la actividad económica más importante por un lado, pero también más redituable socialmente hablando. Y creo que por eso vale la pena apostarle a la cultura, porque sí, nos vuelve y nos reivindica, nos vuelve más humanos en muchos sentidos, pero también porque puede ser una gran apuesta económica, política y social para el país, para construir una sociedad más crítica, una sociedad menos desigual económicamente, que no excluya y que no expulse y sobre todo más dialogante con la diferencia. Por eso yo invito a que vean esta entrevista a fondo, también invito a que sigan a Lenons Cultura y que nos sigamos viendo en más programas aquí en este canal de YouTube. Muy bien, pues hemos llegado al final. Nuevamente agradecerte y pues invitarlos a que sigan este canal y que esperen las siguientes entregas de esta serie de Diálogos por la Cultura. Muchas gracias.